Hello amigos, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo se hace el vuelito así, los vuelitos así en barra y el cangurito. Entonces pues en este video vamos a estar viendo esos tres ejercicios y sus ejercicios auxiliares. Bueno, sin más que decir, comencemos. Para aprender a hacer los vuelos en barra, primero vamos a empezar con el ejercicio auxiliar que se llama pescadito. Básicamente es hacer estos balanceos que te van a enseñar a hacer la patada y luego la postura. Luego ya vamos a intentar hacer los vuelos en la barra. Es muy importante mantener buena postura atrás, hacer el arco pateo y mantener postura de cucharita adelante. Vamos a empezar haciendo este ejercicio auxiliar, primero manteniendo con buena postura ahí y luego vamos a hacer balanceos al frente y hacia atrás. Esto te va a ayudar a aprender a echar los hombros hacia adelante, que es lo que tienes que hacer a la hora de hacer el vuelo a la horizontal. Luego, ahí mismo, empezando en posición de postura, vas a brincar y echar los hombros al frente lo más alto que puedas. Intenta nunca perder la postura, siempre bien redondita como en cucharita. El siguiente ejercicio auxiliar es ya en la barra. Vamos a hacer estos empujes de hombro. Esto te va a ayudar a sentir el movimiento de cómo empujar la barra hacia abajo. En este ejercicio es importante mantener tus brazos a la altura de tus hombros, o sea, no quieres tener los brazos o muy abiertos o muy cerrados porque va a ser muy difícil y te vas a causar problemas innecesarios. Entonces, a la altura de tus hombros. Y a la hora de hacer el vuelito, tienes que patear tus talones hacia arriba y terminar en postura. Y también tienes que echar tus hombros para adelante porque si los echas para atrás, literalmente solo vas a hacer esto. Y pues eso no es lo que quieres, claramente. ¡Ah! Se me fue el cubito. Y obviamente al principio les va a salir más chiquito, tipo como algo así. Y luego conforme vayan agarrando práctica, lo vayan a ir haciendo más y más y más alto. Para iniciar a acostumbrarse a saltar de la barra de abajo a la de arriba, si eres de tamaño más pequeño, te recomiendo que primero pues te ayude un entrenador por si acaso, porque cuando eres de este tamaño, la barra de arriba sí se ha de ver bastante lejos. Mi experiencia propia, cuando yo era como nivel 4, no sé por qué este ejercicio en específico me daba demasiado miedo, y eso que yo no estaba tan chaparrita, o sea, yo medía como esto, pero lo que me daba miedo no era saltar de la barra de abajo a la de arriba, sino como que mover los hombros al frente y luego poner los pies. Entonces lo que yo hacía era esto. O sea, ponía como que un pie primero y luego el otro. Y para hacer este ejercicio también es súper importante hacer el ejercicio que vimos hace ratito, que es el vuelito, porque para tener un buen cangurito primero tienes que hacer vuelito y traer los pies hacia la barra. Primero van a empezar haciéndolo pues agrupado, que es así, vuelo, recojo. Ay no, para mí es muy doloroso agarrar la barra sin guantes ya, pero bueno, así. Y luego que agarren más práctica, ya lo pueden hacer en pike. Para ese miedo que yo tenía, lo que a mí me ayudaba era en una superficie así como esta, un poquito más gruesa y más bajita del piso, obviamente, ponerme en posición de postura y brincar. Y de ahí brincar chiquito al piso. Eso me fue dando más o menos como la confianza y la coordinación de meter los dos pies al mismo tiempo y el sentimiento de hacer esto sin sentir que me voy a ir de pie. Así, ¿saben? Claro, siempre mantener brazos rectos ante cualquier situación. Bueno, excepto que ya te hayas caído, ahí sí doblar los brazos. Pero por lo tanto así. Y brinco. Es más fácil si cuando están aprendiendo se queden un poquito abajo al principio, en vez de pararse luego, porque ahí puede que pierdan un poco de equilibrio. Entonces aquí se quedan un poquito abajo y ya brincan. Y luego lo pueden simular con una barrita de piso. Esta está claramente demasiado bajita, pero a ver, así. No se crean, eso está de que extremadamente bajito, pero ustedes pónganlo más alto. No voy a dar el ejemplo, pero pues ustedes me entienden.
Y bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden darle like y suscribirse. Hasta el próximo domingo, chao.